Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bienvenidos, vamos a meditar hoy el Evangelio del día 15 de diciembre. Estamos a la tercera semana del tiempo de Adviento. Eso es lo que nosotros esperamos, como dice Sofonías, que hoy vamos a leer en la primera lectura, donde dice: Hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Eso es la preparación del pueblo de Israel. Y nosotros nos preparamos para una conversión total, para empezar, que Él es el que nos ha hecho cambio en nuestra vida y nos le damos testimonio que Él ha sido grande para nuestra vida. Hoy es el día especial donde vamos a estar junto con el Señor, con una comunión especial, para que nuestras vidas tengan razón de vivir. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 14-18. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo. Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, expulsando a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y te llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 12 de Isaías. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoca su nombre, canten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncielas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4-7. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia,
custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tiene comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncie a nadie falsamente, sino conténtese con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego y que no se extingue. Con estas otras muchas exhortaciones anunciaba el pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en el día del Señor, aquí vienen las obras de caridad. No podemos hablar de Jesús, no podemos decir que somos cristianos si no pensamos hacia los demás. Posiblemente nos cuesta un poco por las situaciones económicas, por el tiempo, pero si le damos a los necesitados con todo el alma, con todo el corazón. Porque dice Juan el Bautista, acuérdense que Juan era lo que San Lucas le decía, que Juan era el último profeta de todos los que han venido ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que Juan es el último profeta? O sea que aquí en adelante no hay profetas. Y entonces, ¿cómo quedamos? Que Efesios 4:11 nos dice que hay profetas, hay maestros. Resulta que estos profetas maestros ya estaban establecidos, ya estaban como la organización, como los representantes, como la columna de la iglesia para mantenerse. Dice San Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas duraron hasta Juan. A partir de entonces anunciaba la buena noticia, el reino de Dios. Todos tenían que esforzarse por entrar en el reino. Entonces, Juan, el que estaba predicando aquí, les decía, el que tenga 2 túnicas,
hay que regalar uno. El que tiene comida, que también haga lo mismo, que comparta la comida con los demás. Pero aquí viene un montón de gente que estaba escuchando a Juan el Bautista. Y le decía, unos publicanos le decían, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él le decía, no cobre más lo establecido. Otros, los soldados, es que qué bueno, ¿verdad? Que todo el mundo estaba en esa reunión, en esa asamblea, diría yo, pues, ¿verdad? O no sé si estaba en la sinagoga, pero no nos dice acá. Pero estaban los maestros de la ley. Estaban también los publicanos. También estaban los soldados. Y le dice, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? No extorsiona a nadie ni denuncia a nadie falsamente. En el tiempo de Adviento, nosotros deberíamos recobrar este punto principal. Que nuestro pensamiento o nuestro interés, que no sea la de nosotros, sino que conforme la voluntad de Dios para poder caminar junto al Señor, como lo hacía Juan. ¿Qué es el momento? ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tiene que hacer usted? Si anda robando, que deja de robar. Si anda en fornicación, o sea, en concubinato, o sea, rejuntado, cásense. Eso es lo que nos dice Juan el día de hoy. En el Evangelio de Juan Bautista. El que tenga 2 túnicas, que dé a otro. Y los soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Que no cobran más, no extorsionan. El que está extorsionando, pues deja de extorsionarse. Deja de hacer daño a los demás. El que vive en adulterio, pues tiene que pedir perdón y vaya al ministerio de la reconciliación. Y listo, ya el pecado haya sido perdonado. El que tiene malas palabras en su boca, que deja de hablar malas palabras. El que anda trabajando y anda robando en el trabajo, en el tiempo, llegar tarde, sea puntual. El que anda afanado del trabajo en el negocio, de romper todo, barreras de este tiempo hasta agotar la existencia, porque hay que vender, deja de estar ambicionando. Busca al Señor, comunícase con el Señor, que deje ese pecado de la avaricia, que deja ese pecado de la idolatría, porque idolatría es aquel que anda deseando siempre la plata. Y eso nos cuesta, queridos hermanos. Si tengo mucho dinero que invertir, lo tengo que vender, es el momento. Pues qué bien que lo haga, pero deja ser como un Dios al negocio, porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere que nosotros le amamos y estemos en el lugar 1 en nuestro corazón. Por eso los soldados dicen, ¿qué tengo que hacer nosotros? Pues deja de extorsionarse. Conforma con su salario. Pero aquí viene un poquito más. Dice Juan era el Mesías, no lo sacó de duda, dice, es cierto que yo bautizo con agua, porque hasta entonces el bautismo de Juan empezó en el desierto predicando y anunciaba. Habíamos platicado sobre esto, ¿verdad? Que Juan empezó a predicar en el desierto. Y yo le decía también a ustedes, yo a veces estoy predicando en el desierto que nadie escucha la palabra de Dios. Y se les vuelvo a decir algo.
Lucas 8:47, si no estoy malo. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ahora que haya un arrepentimiento, hay un acercamiento, haya dejado todo, nuestra obligación como compromiso cristiano, como deleitar en la palabra, que la palabra sea como dulce, como la miel en mi paladar, leyendo la Escritura, analizando la Escritura, escudriñando las Escrituras, para poder disfrutar el tiempo de nuestra existencia en esta tierra. Al principio les decía yo que cómo tenemos que encontrar con Dios, que le tenemos que dar gracias en todo momento y que tenemos que disfrutar nuestra vida porque Dios nos regala. Y por eso dice la segunda lectura, alégrense, lo repito, alégrense. ¿Por qué estás preocupado tanto qué hacer en este tiempo? Alégrense. Lo repito, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, el Señor está cerca, no se inquiete por nada, más bien preséntese toda ocasión, sus peticiones a Dios, oración y súplica. ¿Cuándo estamos suplicando al Señor? ¿Cuántas? ¿Qué es? ¿Será que no tenemos necesidad para suplicar a Dios? Yo tengo un montón que pedir al Señor por la salud de mi mamá, los 89 años de vida, por la salud de mi tía que no ve, que está totalmente ciego y está perdiendo el oído. Casi está a los 98 años de edad. ¿Qué no le pido yo al Señor, a la familia de mi esposa? Que todos estén bien. ¿Qué no pido yo por mi familia, que todo esté bien? Mi súplica, mi oración. ¿Y usted qué pide al Señor? Porque aquí nos dice el apóstol Pablo. Dice, hagan oraciones, súplica, que alégrense todo el tiempo. Que no estemos ahí con las caras de limón, por las penas, por las preocupaciones. Sabemos que estamos enfermos, sabemos que tenemos debilidades en nuestro cuerpo, pero eso es un tiempo cuando estábamos leyendo, meditando el principio de la semana pasada. Ven a mí los cansados, yo los haré descansar, dice el Señor. Dejemos nuestra carga en las manos de Él, Él lo hará aliviarnos en nuestros corazones. Y por eso Juan le decía, yo les he bautizado con agua, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo, que no puedo poder desatar su sandalia. Él les bautizará con agua y con fuego. Él les bautizará con Espíritu Santo y con fuego. O sea, el bautismo de Juan se acabó y comienzo el bautismo de Jesucristo, porque Él es el Dios Todopoderoso. A Él tenemos que hacer caso, porque Juan, ¿qué hizo Juan? Preparó el camino, preparó todo lo que tenía que pasar para que empiece el camino con Dios. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Vamos a preparar el camino, o sea, vamos a preparar una casa, construimos una casa, le dejamos todo listo para que los que vienen a vivir en esta casa van a vivir. Y ese es el momento que Juan preparaba el camino para que el Señor caminara y que se volvieron todos junto a Él para alcanzar la vida eterna. Y mire lo que dice solo por lectura nada más, porque el tiempo se me fue. Dice acá el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 31, dice, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él, para que se diera a conocer Israel. Mi bautismo con agua. Y Juan dio este testimonio, he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma, quedarse sobre él, el Espíritu Santo. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, también verás el Espíritu Santo bajar sobre él.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, dice, Juan bautizó con agua. Otra vez, los discípulos, o sea, los Hechos de los Apóstoles menciona acá que Juan bautizó con agua, porque Juan entonces ya no estaba vivo, porque lo mataron. ¿Se acuerda que hemos platicado que Herodes, que se había apoderado a la mujer de su hermano Filipo? Y Juan le dijo, esto no está permitido, la ley. Lo rechazó. ¿Qué hizo Herodes? Lo mandó a decapitar por medio de la mujer, con la autorización de la mujer de Filipo. ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, dice, llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaba. Y apareció unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía y que expresaba. Ay Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre cualquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Hermosísimo. Y termino con eso, que el Señor los bendiga, sigamos adelante en la presencia del Señor.